Hola, ¿cómo están chicos? Buenas tardes, días o a la hora que lo vean. Esta vez vamos a ver unos temas muy interesantes, algunos son muy completos, entonces les voy a dar información y ustedes además la van a poder revisar en el PowerPoint que les voy a subir en la clase como cada semana. Quiero empezar con esta frase, hoy sí para que la entendamos un poquito, porque me gusta la frase que dice, corregir es una técnica que se nutre de conocimientos previos y de procedimientos específicos que son factibles de ser adquiridos con la práctica. Corregir, ese es el primer tema que veremos esta semana, ¿ok? Pero también es un arte, ya que no existe una única versión posible para corregir un texto. Se lo repito para que lo vean, está muy interesante. Corregir es una técnica que se nutre de conocimientos previos y de procedimientos específicos que son factibles de ser adquiridos con la práctica. Es decir, practicando podemos cada vez hacerlo con más facilidad. Pero también es un arte, ya que no existe una única versión posible para corregir un texto. Eso es lo interesante de la lengua, ¿ok? Bueno, la primera lección, como ya veíamos, es corrección. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de corrección? A corrección de textos, que es el proceso que consiste en la revisión de escritos con la finalidad de detectar y corregir, valga la redundancia, errores en los diferentes niveles de composición textual. Los niveles los vamos a referir en dos cosas, pero bueno, vamos por partes. Aunque por lo general se recomienda que el corrector sea una persona diferente a quien escribe el texto, lo puede hacer la misma persona. ¿Por qué es importante o por qué creen que sea importante la corrección de textos? Yo les voy a decir un ejemplo. Es importante porque eso también habla de nuestra presencia. Nuestra comunicación con los demás mejora cuando escribimos textos correctos. ¿En qué sentido? En el sentido ortográfico, gramatical y en el sentido del estilo, ¿no? Que es la otra parte, ¿no? La corrección entonces pretende intervenir en el texto para solucionar las incorrecciones que se presenten. Buscan de alguna forma normalizar y prestar atención a errores que pueden ser ortográficos, que van desde los acentos, las letras, cuando confundimos palabras, por ejemplo. Ayer recibí yo un mensaje de una persona de un chat que tengo de donde vivo y alguien escribía vecinos con B grande. O sea, ese tipo de errores son los que dices, wow, ¿no? Y nosotros como universitarios tenemos que tener una mejor escritura en todos los sentidos. Evitar los errores ortográficos, los errores de sintaxis, los errores en donde nos falta una coma y entonces no se entiende la oración, ¿ok? Bueno, ¿qué tipo de correcciones existen? Dos principalmente, la ortotipográfica y la de estilo. La corrección ortotipográfica es la intervención que se lleva a cabo en un texto con el objetivo de eliminar los errores, las incoherencias tipográficas y darle claridad a los textos. En esas incoherencias tipográficas nos estamos refiriendo específicamente a lo que tiene que ver con la ortografía y en la ortografía recuerden que van los signos de puntuación y todo eso. Todo eso va de la mano. En el estilo es un poquito más hablando de la sintaxis, ¿ok? Eso es básicamente lo que nos referimos cuando hablamos de esos dos. Entonces, la corrección de estilo ayuda a eliminar errores y las imprecisiones de vocabulario, ¿ok? En el texto van a ver más a detalle para que las lean con calma sobre la corrección de estilo y la corrección ortotipográfica, ¿ok? También les voy a poner un cuadrito ahí de las diferencias de uno a otro. Por favor, revísenlo bien, eso va a venir en el examen. El segundo tema es la concordancia. La concordancia es la coincidencia obligada que se produce entre los accidentes gramaticales, persona, género y número de los diferentes elementos de la oración. La concordancia tiene diferentes cosas. Ahorita las van a poder revisar muy con claridad en el texto que les voy a hablar. Yo les voy a hablar en general. Por ejemplo, cuando un adjetivo acompaña a un sustantivo, ambas palabras deben concordar en género y número. Ese es otro tipo de concordancia, es decir, si el sustantivo es masculino y singular, el adjetivo también debe ser en ese mismo sentido, masculino y singular. Por ejemplo, perro hermoso, ventanas abiertas, mejores amigos, aguas profundas. Estos tipos lo que nos están diciendo es que tenemos que seguir el mismo ritmo, ¿ok? El mismo ritmo para que se entienda. La concordancia también se da en diferentes oraciones. En el documento que les voy a subir vienen
diferentes ejemplos, por un lado, de concordancia y también algunas características, como sobre todo las reglas de la concordancia. Revísenlas con calma, también las podemos revisar en el examen. Tercer tema de esta semana, redacción de textos. La palabra redactar se refiere al acto de componer textos escritos mediante el uso adecuado de la expresión verbal. La redacción es un acto de comunicación, acuérdense, esa es nuestra materia, que permite la transmisión de mensajes, ideas, sentimientos, conceptos e información en general. Claro, esa es la redacción de textos, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver justamente en esta parte. Ya hemos visto mucho sobre la redacción, pero bueno, les voy a poner unos puntos que deben tomar en cuenta cuando vamos a redactar. Recuerden algo, separar bien las ideas, intentar comunicar una sola idea completa en cada oración, ¿ok? Es recomendable escribir oraciones de entre 20 y 30 palabras. Intenta que las frases de un mismo texto tengan la misma longitud. Utiliza el orden oracional en neutro, sujeto más verbo y objeto. Esa sería una orden. ¿Recuerdan que vimos en alguna parte cómo se relacionaba el sujeto, verbo y predicado? ¿Ok? Siempre traten de componer así las oraciones. Esas son cosas que debemos tomar en cuenta. Y hay otras en las que debemos ver cuáles son las partes de la redacción. Eso también lo vamos a ver en el texto que les voy a subir para que lo vean a detalle. Yo se las voy a decir rápido. La búsqueda e inventiva, o sea, la información para poder hacer nuestro texto. El comienzo, cómo empezamos, qué va a empezar a decir para que atraiga a quien lo va a leer. El desarrollo, ¿no? del texto. El final. Acuérdense que hay que elegir un estilo. Y el trabajo de corrección de estilo. Esa es la otra parte que va a llevar la redacción de un texto. Esto también lo tendremos un ejemplo en el examen para que lo tengan claro. El último punto, como les decía, es el informe. El informe es una comunicación escrita destinada a presentar de manera clara. El objetivo del informe es llegar a un conocimiento perfecto de una situación. El informe nos va a dar información sobre algo. Por ejemplo, su ejercicio de esta semana va a ser hacer un informe de... ¿Se acuerdan de los textos que elegimos de Edgar Allan Poe? Justamente eso es lo que vamos a ver en este informe. Hay una serie de ventajas que nos da esto, por ejemplo, son muestras del trabajo que se ha efectuado, en este caso del libro que leyeron. Pueden servir de base para tomar decisiones, pueden leerlos más personas para saber de alguna información específica. Hay 3 tipos de informe. El expositivo. ¿De qué trata el expositivo? Se limita a exponer o narrar una situación, tal como es, sin que su elaboración intervenga ningún proceso analítico o interpretativo. Ni en modo alguno se sientan conclusiones o se hacen recomendaciones. El expositivo solo va a hablar de una situación. Por ejemplo, que cuando te dicen, preséntame un informe de lo que sucedió esta mañana en tu turno, ¿no? Si tú tuvieras un turno de trabajo. Eso vas a exponer en secuencia lo que estás haciendo. Ese es el informe expositivo. El segundo es el interpretativo. Este sí nos da la opción de interpretar un suceso. Es decir, yo voy a dar una interpretación de un hecho. Por ejemplo, un libro, puedo dar una interpretación. Yo creo que el libro trata de ¿ok? Estoy interpretando una información. Un texto lo estoy interpretando para hacer un informe sobre eso. Ese es el segundo, ¿ok? El interpretativo. Y el último es el demostrativo. Este habla de hechos con certeza. Es preciso y trata de ser exacto a la hora de dar información. El demostrativo nos está dando hechos. Por ejemplo, dame un informe para poder darte un aumento de sueldo. ¿Cómo te voy a dar el aumento de sueldo? Que me demuestres que estás logrando algo para poderte dar un aumento de sueldo. Ese sería, por ejemplo, un demostrativo, tratar de demostrar algo para poder cumplir con alguna característica, ¿ok? Dentro de la información que les voy a dejar, hay recomendaciones de la redacción y estilo, cómo se deben hacer los informes, y también hay una sección donde qué debemos evitar en los informes. Y al final también les voy a poner unas recomendaciones.
Estas recomendaciones se refieren sobre todo en cuando hablamos un informe profesional, cuando tenemos que presentar algo profesionalmente. No todos los informes deben ser presentados así porque no hay una regla, pero sí deben tener una presentación adecuada. Piénsalo mucho en el informe que me van a presentar. Y al final de la presentación también les pongo un apartado donde hablamos de las notas y citas. Es muy importante, acuérdense cuando hablábamos de la originalidad y de no violar los derechos de autor, que siempre pongamos las citas de los textos que estamos utilizando. ¿Ok? Bueno, los ejercicios son dos. Ajá, son dos. Uno, les voy a subir un PDF donde hay que corregir. Ahí les dice que hay que corregir. En el primero hay que corregir ortografía y en el segundo hay que tratar de hacer un estilo diferente de ese texto, ¿ok? Y el segundo ejercicio es el informe que les decía del libro que hayan elegido de Edgar Allan Poe. Elijan el informe que quieran de los 3 ejemplos, ¿ok? Y la cosa más triste que les tengo que comunicar en esta ocasión es que la próxima clase, el viernes, va a haber examen de todo lo que vimos en este segundo parcial. Ajá, todo lo que vimos en este segundo parcial, vamos a hacer un examen. No sé si vaya a ser un Cajum o un libre, ok, pero por favor revisen todo lo que hemos estado viendo en clase. Cualquier duda, escríbanme para aclararla antes del examen. Nos vemos el próximo viernes, chicos, que estén muy bien.